Imaginemos por un momento lo que significa estar atrapado en el torbellino de nuestras propias emociones, como si fuéramos rehenes de algo invisible pero poderoso. En la actualidad, muchas personas enfrentan una batalla silenciosa que se libra dentro de sus mentes y corazones. La lucha contra las emociones negativas y destructivas que se apoderan de sus pensamientos y les impiden vivir en paz. Estas emociones pueden ser la rabia, la envidia, el miedo o la tristeza, y actúan como grilletes que nos atan al sufrimiento, a los errores del pasado y a una percepción distorsionada de la vida. Pero, ¿puede la figura de Jesucristo ofrecer una perspectiva estoica que nos ayude a despojarnos de esas cadenas y alcanzar la verdadera liberación emocional? La propuesta de analizar a Jesucristo desde la lente del estoicismo podría resultar sorprendente para algunos, pero cuando se examina a fondo, existen profundos paralelismos entre los principios del estoicismo y las enseñanzas de Jesucristo. Estos puntos de conexión pueden ofrecernos respuestas poderosas a los retos emocionales que enfrentamos. Para comenzar, es crucial analizar cómo las emociones negativas afectan nuestro bienestar y cómo los pensamientos involuntarios pueden convertirse en el verdugo de nuestra paz interior. Las emociones negativas y destructivas actúan como una especie de neblina que bloquea nuestra visión y nos impide ver la realidad tal cual es. Cuando permitimos que estas emociones dominen nuestra vida, nos volvemos prisioneros de una perspectiva que reduce nuestras posibilidades y nos aleja de la felicidad. Por ejemplo, la ira puede hacernos actuar de maneras impulsivas que luego lamentamos. El miedo, por otro lado, puede impedirnos avanzar y aprovechar las oportunidades que la vida nos presenta. La tristeza constante nos arrastra hacia una desesperanza que nos impide ver las cosas buenas que todavía existen a nuestro alrededor. Así, las emociones negativas se convierten en un ciclo sin fin, donde cada error se alimenta del siguiente y cada día se vuelve un eco del anterior, sumido en un sufrimiento que parece interminable. Sin embargo, lo más importante que debemos entender es que estas emociones negativas no son imposibles de superar. Tal como enseñaron los estoicos y como se refleja en la vida de Jesucristo, la clave está en el dominio de uno mismo y en la capacidad de observar nuestras emociones sin dejarnos llevar por ellas. Esta filosofía nos invita a responder a la vida de manera deliberada y consciente, en lugar de reaccionar impulsivamente. La diferencia entre una respuesta consciente y una reacción impulsiva es esencial para liberarnos del sufrimiento. Jesucristo, en muchos momentos de su vida, demostró una serenidad que puede ser interpretada como profundamente estoica. Pensemos, por ejemplo, en el momento en que es arrestado en Getsemaní. Frente a la traición de Judas y el peligro inminente, Jesucristo no cedió al miedo ni a la ira. Su actitud fue de calma y entrega, confiando en un propósito superior y manteniendo la dignidad ante la adversidad. Este es un ejemplo claro de cómo enfrentar situaciones extremas sin permitir que las emociones negativas tomen el control. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en situaciones donde la traición, la injusticia o el miedo nos empujan a responder con ira o desesperación? Aprender de este ejemplo implica reconocer que no siempre podemos controlar lo que sucede, pero sí podemos elegir cómo respondemos. El estoicismo enseña la importancia de centrarnos en lo que está bajo nuestro control y aceptar con serenidad aquello que no lo está. Esta lección se alinea con el mensaje de Jesucristo de confiar en un orden mayor, en una voluntad divina que trasciende nuestra comprensión limitada. Al dejar de resistirnos a las circunstancias y aceptar lo que nos sucede, encontramos una paz que no depende de lo externo. En palabras de los estoicos, es el control de nuestras percepciones lo que nos permite ser verdaderamente libres. Y Jesucristo ejemplifica esta libertad cuando, incluso frente a la cruz, mantiene una actitud de amor y perdón. En este sentido, podemos decir que Jesucristo no solo fue un maestro espiritual, sino también un modelo de sabiduría estoica. Pero, ¿qué pasa cuando nos enfrentamos a nuestras propias vidas y sentimos que las emociones negativas nos sobrepasan? Muchas veces, los desafíos emocionales no se presentan en forma de grandes tragedias, sino en los pequeños momentos del día a día. Una discusión con un ser querido, la frustración por un trabajo que no sale como esperamos, el miedo constante a perder lo que tenemos. En estos casos,
La práctica estoica y las enseñanzas de Jesucristo nos invitan a reflexionar y a cambiar la manera en que interpretamos lo que nos sucede. Una de las estrategias más prácticas para superar los hábitos emocionales negativos es la autorreflexión. Tanto los estoicos como Jesucristo hablaron de la importancia de examinar nuestro corazón y nuestros pensamientos. Para los estoicos, esto se traduce en la práctica de escribir un diario, donde se reflexiona sobre los eventos del día y se analizan las propias reacciones. Este hábito permite reconocer patrones emocionales y actuar de manera consciente para cambiarlos. Jesucristo, por su parte, habló de la necesidad de entrar en el cuarto secreto y orar, es decir, de buscar ese espacio interior donde podemos encontrar paz y claridad. Este acto de introspección nos ayuda a ver nuestras emociones con mayor objetividad y a comprender que no somos nuestras emociones, somos quienes las observamos. Otra estrategia poderosa es la práctica de la gratitud. Las emociones destructivas suelen nacer de una sensación de carencia. Sentimos que nos falta algo, ya sea amor, reconocimiento, seguridad o bienestar. Sin embargo, cuando practicamos la gratitud, cambiamos el enfoque de nuestra mente, pasando de lo que nos falta a lo que ya tenemos. Jesucristo, en más de una ocasión, demostró esta actitud agradecida, como cuando dio gracias antes de alimentar a la multitud con solo unos pocos panes y peces. En lugar de enfocarse en la escasez, vio la abundancia potencial y compartió lo poco que tenía. Practicar la gratitud diariamente, ya sea escribiendo 3 cosas por las que estamos agradecidos o simplemente tomando un momento para reflexionar sobre nuestras bendiciones, nos ayuda a cambiar nuestra perspectiva y a liberarnos de las emociones negativas. Además de la autorreflexión y la gratitud, es fundamental practicar el perdón, tanto hacia los demás como hacia nosotros mismos. Las emociones negativas como el resentimiento y la culpa suelen estar vinculadas a nuestra incapacidad para perdonar. Jesucristo, en la cruz, pidió perdón para aquellos que lo crucificaban, diciendo: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Lucas 23 versículo 34. Esta actitud de perdón no solo libera a los demás, sino que también nos libera a nosotros mismos del peso del resentimiento. Perdonar no significa justificar el mal, sino liberarnos del sufrimiento que conlleva aferrarnos a las heridas del pasado. Para practicar el perdón, podemos empezar por reconocer nuestro dolor, expresar nuestros sentimientos y luego decidir, conscientemente, dejar ir el rencor. Otra herramienta práctica es aprender a vivir en el presente. Tanto el estoicismo como las enseñanzas de Jesucristo nos invitan a no preocuparnos por el futuro ni lamentarnos por el pasado, sino a centrarnos en el momento presente. En Mateo 6 versículo 34, Jesucristo dice: «No se preocupen por el día de mañana, porque mañana traerá sus propias preocupaciones. Cada día tiene ya sus problemas». Esta enseñanza es esencial para liberarnos de la ansiedad y el miedo, que suelen estar relacionados con pensamientos sobre el futuro. La práctica de la atención plena, o mindfulness, nos ayuda a anclarnos en el presente, observando nuestros pensamientos y emociones sin dejarnos llevar por ellos. Por último, la compasión es una herramienta poderosa para superar el sufrimiento emocional. Jesucristo nos enseñó a amar a nuestros enemigos y a orar por quienes nos persiguen. Este amor incondicional, que también es un pilar del estoicismo, nos permite ver a los demás con empatía, incluso cuando nos han dañado. Practicar la compasión hacia los demás, y también hacia nosotros mismos, nos ayuda a sanar las heridas del corazón y a liberar las emociones que nos esclavizan. El proceso de liberación emocional requiere que hagamos un esfuerzo consciente para romper los hábitos que nos mantienen atrapados. No es suficiente con entender estos principios intelectualmente, debemos llevarlos a la práctica cada día. La repetición y la constancia son claves para reconfigurar nuestra mente y nuestras respuestas emocionales. No siempre será un camino fácil, y habrá momentos en que caigamos en viejos patrones, pero lo importante es persistir y recordar que cada pequeño paso cuenta. La vida de Jesucristo y las enseñanzas estoicas nos inspiran a perseverar, a ser pacientes y a aceptar que la transformación es un proceso gradual. A menudo,
La batalla más difícil es la que se libra en nuestra propia mente. Pero una vez que comprendemos que no somos nuestras emociones y que tenemos el poder de cambiar nuestra relación con ellas, comenzamos a experimentar un sentido de libertad interior. Podemos empezar por identificar cuáles son esas emociones recurrentes que nos dominan. ¿Es el miedo lo que nos paraliza? ¿Es la ira lo que nos lleva a actuar de manera perjudicial para nosotros y para los demás? Reconocer el problema es el primer paso hacia la solución. Podemos utilizar la autorreflexión, la gratitud, el perdón y la compasión como nuestras herramientas para liberarnos del sufrimiento. Quiero compartir otro aspecto importante de la práctica estoica y de las enseñanzas de Jesucristo, el valor del sacrificio personal. Jesús vivió una vida de sacrificio, y no hablo solo del sacrificio de la cruz, sino de la disposición constante a poner el bienestar de los demás antes que el propio. Este concepto se relaciona profundamente con la idea estoica de desapego. Al desapegarnos de nuestros propios deseos egoístas y enfocarnos en el bien común, encontramos un propósito más grande y experimentamos una paz interior que va más allá de la búsqueda individual de la felicidad. Jesucristo enseñó que no hay mayor amor que dar la vida por los amigos. Juan 15 versículo 13, y los estoicos enseñaban que vivir de acuerdo con la virtud era la clave para una vida plena. El desapego no significa que dejemos de cuidar de nosotros mismos o de nuestras necesidades, sino que aprendemos a no depender emocionalmente de las cosas externas. Muchas veces, nuestra felicidad se ve comprometida porque hemos puesto nuestro valor y bienestar en manos de cosas que no podemos controlar: la opinión de los demás, el éxito material, la aceptación social. Al cultivar el desapego, aprendemos a valorar lo que tenemos sin aferrarnos a ello, y aprendemos a soltar lo que ya no nos sirve o nos causa sufrimiento. De esta forma, logramos mantener nuestra paz interior incluso cuando la vida nos desafía. Es importante reconocer también que tanto en la vida de Jesucristo como en las enseñanzas estoicas, la adversidad es vista como una oportunidad para crecer. Jesús enfrentó múltiples dificultades, desde la tentación en el desierto hasta la traición de sus seguidores y finalmente la crucifixión. En cada uno de estos momentos, su respuesta fue de amor, entrega y confianza en un propósito mayor. Los estoicos, por su parte, nos enseñan que las adversidades son una parte inevitable de la vida y que nuestra verdadera fuerza se muestra en cómo las enfrentamos. En lugar de lamentarnos o resistirnos a las dificultades, podemos verlas como oportunidades para fortalecer nuestro carácter y para acercarnos más a nuestra verdadera esencia. Quiero ilustrar esto con otra experiencia personal. Hace algunos años, atravesé una época difícil debido a problemas económicos. Sentía una ansiedad constante por el futuro, por no saber si podría cubrir mis necesidades básicas y las de mi familia. Recuerdo que cada día era una lucha por mantenerme enfocado y no caer en la desesperación. En medio de esa situación, decidí comenzar a practicar la gratitud de una manera más consciente. Cada mañana, antes de levantarme de la cama, me obligaba a pensar en 3 cosas por las que podía estar agradecido, por más pequeñas que fueran. Al principio, fue difícil. Mi mente estaba acostumbrada a enfocarse en lo negativo, en la carencia y la incertidumbre. Pero con el tiempo, esta práctica comenzó a cambiar mi perspectiva. La gratitud me permitió darme cuenta de que aunque mi situación económica era difícil, había muchas otras bendiciones en mi vida. El amor de mi familia, la posibilidad de disfrutar de un día soleado, la capacidad de seguir luchando. Este cambio de perspectiva no resolvió mágicamente mis problemas financieros, pero sí me ayudó a encontrar la calma en medio de la tormenta y a tomar decisiones más serenas y acertadas. La práctica de la gratitud me ayudó a ver más allá de la crisis, y eventualmente pude superar esa etapa con una mente más fortalecida y con una nueva apreciación por las cosas simples de la vida. En paralelo a la gratitud, también tuve que aprender a confiar en el proceso y a soltar el control. Tal como Jesús enseñó a no preocuparnos por el día de mañana, aprendí que había muchas cosas que simplemente no podía controlar. Aceptar esto fue liberador. Me di cuenta de que mi sufrimiento no venía solo de la situación económica, sino de mi resistencia a aceptar lo que estaba fuera de mi alcance.
Al soltar el deseo de controlar cada aspecto de mi vida, encontré una libertad que no había conocido antes. Esta libertad no significaba resignación, sino la capacidad de actuar de manera efectiva en lo que sí podía cambiar y aceptar con paz lo que no. Otro punto que merece la pena destacar es la importancia de la comunidad y del apoyo mutuo. Jesús siempre estuvo rodeado de sus discípulos y fomentó el amor entre ellos como una forma de fortalecer la fe y el espíritu. Los estoicos también reconocían el valor de la comunidad y del apoyo mutuo como una fuente de fortaleza. En los momentos de adversidad, el apoyo de otros puede ser fundamental para superar los desafíos. En mi experiencia personal, aprendí a no tener miedo de pedir ayuda, de compartir mis preocupaciones con personas de confianza. Esto no solo me ayudó a aliviar la carga emocional, sino que también me permitió ver las cosas desde nuevas perspectivas y encontrar soluciones que antes no había considerado. Mirando hacia atrás, cada uno de estos momentos difíciles se ha convertido en una lección invaluable. He aprendido que, como decía Marco Aurelio, la calidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Si nuestros pensamientos están dominados por el miedo, la ira o la tristeza, nuestra vida se verá reflejada en esas emociones. Pero si aprendemos a cultivar pensamientos de gratitud, de perdón y de compasión, nuestra experiencia de vida también cambia para mejor. Jesucristo nos invita a transformar nuestra mente y nuestro corazón, a dejar atrás el egoísmo y el resentimiento para vivir en el amor y la paz. Y los estoicos nos invitan a ser dueños de nuestras respuestas, a no ser víctimas de nuestras circunstancias, sino a encontrar en cada situación una oportunidad para crecer. Para todos aquellos que están luchando con emociones destructivas, mi mensaje es este: no estás solo, y no estás condenado a sufrir para siempre. Hay un camino hacia la liberación emocional, y ese camino comienza con una decisión consciente de observar nuestras emociones sin identificarnos con ellas, de practicar la gratitud y el perdón, y de vivir cada día con una mente y un corazón abiertos. Jesucristo, en su sabiduría, nos mostró que el amor y el perdón son más poderosos que el odio y el miedo. Y los estoicos, con su filosofía de dominio propio, nos enseñaron que la verdadera libertad viene de dentro. La paz interior no es algo que se nos da, es algo que cultivamos. Es un proceso que requiere paciencia, compromiso y valentía. Pero, al final, ese proceso nos lleva a una libertad que ningún sufrimiento externo puede quitar. Al reflexionar sobre las enseñanzas de Jesucristo y los principios del estoicismo, podemos aprender a vivir con serenidad y con un corazón en paz, sin importar las tormentas que enfrentemos. Esa es la verdadera liberación, la capacidad de ser dueños de nuestras propias emociones y de vivir una vida guiada por el amor, la sabiduría y la compasión. Al final, este proceso nos transforma no solo a nosotros, sino también a aquellos que nos rodean, creando un impacto positivo y duradero en el mundo que habitamos. Lo que debemos recordar es que este proceso de transformación y crecimiento interior no es lineal. Habrá momentos de avance, de retrocesos y de estancamientos. La clave está en ser pacientes con nosotros mismos y en no renunciar cuando las cosas se pongan difíciles. Cada uno de los principios que hemos discutido, la gratitud, el perdón, la compasión, el desapego y la comunidad, son parte de un viaje que debemos hacer cada día. Es un trabajo constante, pero los frutos que produce son invaluables. Poco a poco, nos iremos desprendiendo de las emociones que nos esclavizan, para vivir una vida con propósito, en paz y con amor. En conclusión, Jesucristo puede ser visto como un verdadero maestro del estoicismo, enseñándonos, tanto con sus palabras como con su ejemplo, cómo vivir una vida de sabiduría, fortaleza interior y amor incondicional. Al adoptar estas enseñanzas y aplicarlas en nuestro día a día, podemos alcanzar una verdadera liberación emocional, superando el sufrimiento y construyendo una existencia plena y serena. Así como Jesucristo enseñó y los estoicos defendían, el control sobre nuestras propias emociones y la forma en que respondemos a las circunstancias de la vida es lo que determina la calidad de nuestra existencia. Podemos decidir vivir atrapados en nuestras emociones negativas, o por el contrario, podemos abrazar la serenidad y la sabiduría que se nos ofrece,
convirtiéndonos así en artífices de nuestra propia paz interior. Es un camino arduo, pero uno lleno de recompensas espirituales y emocionales profundas. Y lo más bello de todo es que esta paz, una vez encontrada, no solo nos transforma a nosotros, sino que tiene el poder de transformar el mundo a nuestro alrededor. El impacto de este proceso de transformación no se limita solo a la dimensión individual, sino que tiene un alcance colectivo. Al liberar nuestras emociones negativas y cultivar la paz interior, nos volvemos una influencia positiva para aquellos que nos rodean. La energía que proyectamos cambia, y nuestra presencia se convierte en una fuente de inspiración para otros. Este es el poder de la transformación interna, un proceso que comienza dentro de nosotros y se expande hacia el mundo exterior, tocando a quienes nos rodean, generando un efecto en cadena que puede transformar comunidades enteras. A medida que avanzamos en nuestro proceso de transformación, aprendemos también a abrazar la vulnerabilidad. A menudo, tenemos la tendencia a ver la vulnerabilidad como una debilidad, pero en realidad es una gran fortaleza. La vulnerabilidad es la disposición a ser auténtico, a mostrarnos tal y como somos, con nuestras luces y sombras. Jesucristo mostró esta vulnerabilidad al orar en el jardín de Getsemaní, pidiendo al Padre que, si era posible, apartara de él la copa de sufrimiento que le esperaba. Sin embargo, al final se entregó a la voluntad divina. Este acto muestra que no es malo sentir miedo o dolor, sino que la verdadera fortaleza está en aceptar esos sentimientos y seguir adelante con fe y determinación. La vulnerabilidad también nos permite conectar profundamente con los demás. Cuando nos mostramos auténticos, permitimos que los demás también lo sean, creando un espacio de confianza y comprensión mutua. La conexión humana genuina es uno de los mayores regalos de la vida, y es esencial para nuestro bienestar emocional. Los estoicos entendían el valor de la conexión humana, ya que aunque promovían la autosuficiencia emocional, también reconocían que los seres humanos somos seres sociales por naturaleza y que el apoyo mutuo es una fuente de fortaleza y crecimiento. Un ejemplo personal de la importancia de la vulnerabilidad ocurrió durante un momento difícil en mi vida, cuando me enfrentaba a una enfermedad que amenazaba mi salud y mi capacidad de trabajar. En lugar de esconder mis miedos y preocupaciones, decidí compartirlos con mis seres queridos. Hablar de mis sentimientos me hizo sentir expuesto, pero también me liberó del peso de la soledad. Descubrí que al abrirme a los demás, recibí un apoyo que no sabía que necesitaba, y ese apoyo fue fundamental para superar los momentos más oscuros. La vulnerabilidad no solo me ayudó a sanar, sino que también fortaleció los lazos con las personas que amo, creando una red de apoyo que fue esencial para mi recuperación. Otro principio importante que quiero explorar es el concepto de propósito. Tanto los estoicos como Jesucristo nos invitan a vivir con un propósito más allá de nosotros mismos. Para los estoicos, vivir de acuerdo con la virtud y contribuir al bien común es el propósito máximo de la vida. Jesucristo nos enseñó a servir a los demás, a amar a nuestro prójimo y a encontrar sentido en el amor y la entrega incondicional. Tener un propósito claro nos permite superar el sufrimiento con una mentalidad resiliente y una fortaleza interior inquebrantable. Cuando vivimos con propósito, el sufrimiento deja de ser un obstáculo y se convierte en una oportunidad para aprender y crecer. Para mí, encontrar un propósito claro ha sido una fuente constante de motivación. He aprendido que cuando enfoco mi energía en servir a los demás y en contribuir al bienestar de mi comunidad, mi propia vida cobra un sentido más profundo. El propósito nos da la fuerza necesaria para seguir adelante incluso en los momentos de adversidad. Nos permite transformar el dolor en una herramienta para el crecimiento y nos da la capacidad de encontrar significado incluso en las pruebas más difíciles. Jesucristo vivió y murió con un propósito claro, y su ejemplo nos muestra que una vida con propósito es una vida que trasciende las dificultades. Finalmente, quiero hablar del poder del amor. El amor es el principio que une todas las enseñanzas de Jesucristo y los fundamentos del estoicismo. Para los estoicos, el amor por la humanidad y la conexión con el todo es lo que nos permite vivir una vida de virtud. Para Jesucristo, el amor es el mandamiento más grande,
la fuerza que transforma y sana. Amar a los demás, incluso a nuestros enemigos, es uno de los actos más poderosos que podemos realizar. El amor no es solo un sentimiento, es una decisión y una acción constante. El amor nos invita a ver más allá de nuestras diferencias y a reconocer la humanidad compartida que todos poseemos. En mi vida, he descubierto que el amor es la clave para la verdadera liberación emocional. Cuando elijo amar, incluso cuando es difícil, me libero del resentimiento, del miedo y de la tristeza. El amor me permite ver la belleza en los demás y en mí mismo, y me ayuda a superar el juicio y la crítica. El amor transforma la manera en que percibimos el mundo y nos permite actuar con compasión y empatía. Es el amor el que nos impulsa a perdonar, a ser pacientes y a aceptar a los demás tal y como son. Para concluir, Jesucristo, como maestro del estoicismo, nos enseña que la verdadera libertad se encuentra dentro de nosotros. A través del perdón, la gratitud, la compasión, el desapego y el amor, podemos transformar nuestra vida y liberarnos del sufrimiento emocional. El estoicismo y las enseñanzas de Jesucristo nos invitan a mirar hacia adentro, a enfrentar nuestras emociones con valentía y a vivir de acuerdo con nuestros valores más profundos. No importa cuán grande sea la tormenta que enfrentemos, siempre podemos encontrar la paz si cultivamos nuestra fortaleza interior. Al recorrer este camino de transformación y crecimiento, recordemos que cada pequeño paso cuenta. La vida está llena de desafíos, pero también de oportunidades para aprender y crecer. Cada momento es una oportunidad para elegir la paz sobre el conflicto, la gratitud sobre la carencia y el amor sobre el miedo. Sigamos el ejemplo de Jesucristo y los estoicos, y trabajemos cada día por ser una versión mejor de nosotros mismos, no solo para nuestro propio beneficio, sino para el bien de todos aquellos que nos rodean. Al final, la paz interior y la liberación emocional son posibles para todos nosotros, y esa paz tiene el poder de transformar el mundo. Cada acto de amor, de perdón y de gratitud contribuye a la creación de un mundo más compasivo, y esa es la mayor enseñanza que podemos recibir y transmitir a las futuras generaciones.